Además, sería recomendable que sea revisada urgentemente en términos médicos porque definitivamente padece de alguna enfermedad de naturaleza sanguínea, ¿no? Y lo único que le dijo a Diego Acuña la última vez fue: yo no soy especialista en derecho penal para hablar de esos temas. Ah, pero sí es especialista para lanzar la piedra y esconder la mano. Es decir, una hipócrita en su más real dimensión. El APRA no tiene ideología, el APRA tiene doctrina. Y fíjense, la Constitución tiene esa estructura: la defensa de la persona, la vida, desde la concepción. Y lo último que va a la Constitución es la del 79, que Marisol Pérez Tello no se fue del PPC. Terminó expulsándola naturalmente porque no tenía cabida por su pensamiento antinatural y completamente anti o contrahumano. Y envilecieron a la Universidad Católica, dejando de ser católica y dejando de ser pontificia, unos muchachos que se tapan la cara para salir a ejercer brutalidad. Representan que es contra la tolerancia, cuando ellos mismos piden tolerancia, ¿no? Entonces, las encuestas, en vez de mostrar la opinión del electorado, direccionan la opinión, porque dicen, a ver, la gente empieza a preguntarse, oye, ¿quién está primero? Ah, ya, empieza a tener ojos para estos candidatos. Como lo habíamos prometido, se viene un debate electoral. Hoy vamos a conversar con Claudio Iván Segarra. Él es candidato a la Cámara de Diputados por Lima con el número 29 por el partido Unidad Nacional, y también a el doctor Luis Pacheco Mandujano. Él es candidato también a la Cámara de Diputados por Lima por el partido Aprisa con el número 30. Muy buenos días, caballeros. Gracias por acompañarnos. muy buenos días, Grecia. Juan Diego, Dios les bendiga. Dios les bendiga, señores. A ver, análisis sobre el debate de ayer. Me gustaría que ustedes me indiquen quién creen que ha sido el candidato o los candidatos, a lo mejor tienen un top 2, un top 3, que más han resaltado en el debate de ayer. Empezamos con el doctor Pacheco Mandujano. Si te refieres al día de ayer, me parece que aun cuando el grueso ha estado referido nuevamente a la presentación de fórmulas mágicas, donde hay aumentos para todos, hay construcción de escuelas, de hospitales, y nadie dice cómo se va a hacer. Parece que todo saliera con una varita mágica. La mejor presentación, creo que dentro de todo escenario, que ha tenido más rasgos técnicos, ha sido indudablemente la de Rafael López Aliaga. Pero si te refieres a lo que va de la semana, es decir, incluido el día lunes, indudablemente el dominio de conocimiento técnico, de propuestas basadas en estudios que se solventan y se sustentan en un gran equipo de más de 200 personas especializadas en los diversos rubros de la gestión pública, sin duda alguna, Enrique Valderrama. Para usted, candidato Segarra, ¿quién fue el gran ganador o los ganadores de la noche de ayer? A ver, si hablamos de ganadores o perdedores, yo creo que primero tenemos que puntualizar lo bueno, lo malo de la jornada de anoche, ¿no? Por ejemplo, yo creo que se evidenció claramente, y creo que esto es importante para la población, de que mucha locuacidad, mucha verborrea de la candidata Marisol Pérez Tello, pero se evidenció pues que ella quiso deslindarse con la izquierda, pues yo no soy izquierda, no soy derecha, soy de centro. Un momentito, o sea, nadie va a decir pues que, nadie va a negar que es una progre consagrada, se evidenció, y creo que también las propuestas técnicas hechas por Roberto Quiabra, que no porque sea mi candidato, yo creo que ha sido también una de las personas que ha ganado bastante, porque a diferencia del debate anterior, en el que él también estuvo presente, yo sentí y vi, escuché a un Roberto Quiabra que es el que yo conozco, ¿no? O sea, un poquito más campechano, más centrador. En la primera me acuerdo que Quiabra solamente estaba muy modosito, muy tranquilo, dando una suerte de imagen sobria. Pero anoche lo escuché como la gente que lo quiere escuchar realmente, con las propuestas, cómo lo va a hacer, qué cosa va a hacer, de dónde va a sacar, y sobre todo no entró las pullas, porque también anoche todos se colgaban de un lado, de una candidata que le mandaban en fin, peleas. No estamos para escuchar, sino eran propuestas, y creo que acá el ganador, si lo podemos llamar así, o lo bueno, fue Roberto Quiabra, evidenció en 2 demás encuestas. Y creo que acá lo malo es justamente esas propuestas populistas, incluso hasta pro muerte, ¿no? Y pro ideología de género. Entonces yo creo que ahí también se ha mostrado grandemente a la población lo que es el candidato. Bien, ahora, señores,
algo que llamó la atención fue la participación de Marisol Perestello porque estaba en el centro entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Hay una gran continuidad en las encuestas que muestran a ambos candidatos arriba, independientemente si uno pueda creer o no en ellas, pero Marisol Perestello, alguien que prácticamente es inexistente en las encuestadoras, estaba entre ambos que están punteando en diversas encuestadoras. Ahora, Marisol Perestello ha tenido su paso por el PPC. Usted en este momento pertenece a la Alianza Unidad Nacional, pero es militante del Partido Popular Cristiano. Así es. Y tenemos a un militante de cuna aprista. Por lo tanto, en la conversación, en la entrevista que tuvimos con Marisol Perestello, ella señaló que ella decide no postular al Congreso porque se sintió mal que el APRA se haya aliado con el PPC en el 2016. O sea, para ella esa fue una señal de indignación que Lourdes Flores con Alan García hayan acordado hacer consenso para que vayan juntos en una alianza y que, claro, García Pérez sea pues el candidato presidencial. Y además dijo que no quiso permanecer más en el PPC porque vio que estaba siendo un partido de derecha. ¿Quién es realmente entonces Marisol Perestello para usted, señor Segarra? Lamentablemente, digo así con estas palabras, Marisol Perestello parece que es una persona muy ingrata con el PPC. Un partido que le dio cobijo, que le dio cobertura, incluso le permitió que sea secretaria general colegiada. Y creo de que ella se sintió muy incómoda porque el PPC, y soy uno de ellos en este grupo, digamos en el grupo internamente del PPC, que peleamos y hemos ahora recuperado justamente la doctrina social cristiana para el Perú. Esta señora, simplemente con su grupo llamado Reformistas, porque esa fue la tendencia interna, propiciaba pues que, tengamos una puerta abierta, una apertura total a la ideología de género, a una suerte de tibieza respecto a la defensa de la vida, que había que tener ciertas condiciones para el aborto, en fin. Hay solamente una condición para el tema del aborto, que es el terapéutico. Después no hay más. Sin embargo, en el PPC, como doctrina social cristiana, defendemos la vida desde la concepción y en todas sus formas. Entonces, esto chocaba con ella. Ella en algún momento, hasta incluso le he escuchado en una entrevista decir que ella tenía que haberse ido antes. Y yo, ¿no? Entonces yo le digo, pero entre nos, oye, sí, pues te tenías que haber ido antes porque, caramba, no estábamos con tu ideología de género, con tu tema progre, en fin. Y el tema de la alianza con el APRA, yo voy a solamente a parafrasear a Luis Bedoya Reyes. Él siempre decía, en política no estamos para hacer enemigos. En política no somos enemigos, somos opositores. Hoy día estaremos en un lado opuesto quizá, pero van a haber situaciones que en el país nos demanden unidad. Ahora, es cierto, algunas personas, yo me incluyo, yo no creo estar en una corriente que amalgame pues la doctrina social cristiana con una doctrina socialdemócrata del APRA, con orígenes marxistas. No lo concibo, es cierto, por eso que decían que el PPC y el APRA era el agua y el aceite, pero de todas maneras yo creo que habían intereses mayores para el país en que dos partidos políticos históricos, no estos grupos, agrupaciones aventureras políticas que creen que tienen mesías en sus partidos, van a salvar al Perú. Entonces, en ese momento creo que era lo necesario. El señor Pacheco Mandujano, ¿qué percepción, uno, de Marisol Perestello y la apreciación que ella tiene en relación a esta alianza que se sintió indigna de no participar a las elecciones porque el APRA estaba presente? Marisol Perestello es una de las más cabales representantes del fariseísmo político contemporáneo, es decir, la hipocresía hecha vida, que además sería recomendable que sea revisada urgentemente en términos médicos porque definitivamente padece de alguna enfermedad de naturaleza sanguínea, ¿no? Su cara no se irriga con sangre, por eso es que tiene la incapacidad para poder traslucir algún tipo de vergüenza cuando ella habla de justicia y de lucha contra la corrupción. Yo aquí, en este programa, al igual que en el programa de Diego Acuña, le he retado a la señora Marisol Perestello más de una vez a debatir de las leyes pro crimen que ella permanentemente utiliza como muletilla, creada e inventada por el caviarismo que ella representa. Estoy esperando. Y lo único que le dijo a Diego Acuña la última vez fue, yo no soy especialista en derecho penal para hablar de esos temas. Ah, pero sí es especialista para lanzar la piedra y esconder la mano. Es decir, una hipócrita en su más real dimensión. Ahora, con respecto de ese pretexto que tiene
de que se alejó del PPC porque le indignó la relación con el APRA. Yo creo que en el siglo XX e inicios del siglo XXI, la mayor y mejor demostración de grandeza de los partidos políticos de dejar atrás diferencias no antagónicas, porque ciertamente el partido aprista y el PPC constituyen dos representaciones, no voy a decir ideológicas, sino doctrinarias, y aquí voy a, y permítame usted, candidato Segarra, el APRA no tiene ideología, el APRA tiene doctrina, y es una doctrina nacida en el hegeliano-marxismo, ciertamente, pero esa no es ideología, hay que distinguirla. Hasta el propio Marx criticaba la ideología. Marx le llamó más de una vez a la ideología una deformación de la realidad. Así que entonces no se le puede denominar, y esto no quiere decir que seamos marxistas. En la teoría del espacio-tiempo histórico decía Aya de la Torre, así como Marx contradijo dialécticamente a su maestro Hegel, nosotros el día de hoy venimos a contradecir dialécticamente a Marx. Y esa es la teoría del espacio-tiempo histórico, que es una doctrina. Ahora, dejando de lado las probables contradicciones no antagónicas, para hablar en términos dialécticos, entre el PPC y el APRA, históricamente, repito, han sido los dos partidos de mayor grandeza política que han podido demostrar en el siglo XX y en el siglo XXI, a inicios del siglo XXI, cómo es que dejando de lado esto, sin embargo, pueden estrechar sus manos y unir los esfuerzos para poder lograr pelear y defender los intereses de la nación. Ejemplo, Asamblea Constituyente 1978-1979. Aya de la Torre termina siendo reivindicado por la historia y gracias al apoyo del PPC. Esa Constitución de 79, estructurada en función del pensamiento justamente hegeliano, dialéctico, por eso comienza de la persona, porque Hegel pensaba así: persona, lo más importante; familia, la familia natural. Las familias generan una sociedad. La sociedad se desarrolla a lo largo de la historia y echa raíces y produce nación, y la nación necesita un Estado. Y fíjense, la Constitución tiene esa estructura: la defensa de la persona, la vida, desde la concepción, y lo último que va a la Constitución es la del 79. Y esa Constitución la ayudó a construir precisamente el PPC. Y cuando en estos últimos años pasados se une el APRA con el PPC, nuevamente es para demostrar esa grandeza y dejar de lado cualquier tipo de diferencias. Bien. Porque en ese momento además los mejores y más importantes líderes políticos que existían en el país de la vieja guardia eran Alan García y Lourdes Flores Nano. Entonces yo no quiero opinar sobre las valoraciones internas que del PPC puedan haber hecho de Marisol Pérez Tello, pero lo que sí puedo decir es que yo creo que Marisol Pérez Tello no se fue del PPC. El PPC, por naturaleza hasta biopolítica, terminó expulsándola naturalmente porque no tenía cabida por su pensamiento antinatural y completamente anti o contrahumano. Bien, nos queda claro entonces sus posiciones. Ahora, en el debate de ayer se habló del rol de la mujer y algunos candidatos indicaron que era necesario impulsar el rol, el liderazgo de la mujer en nuestra sociedad. La primera pregunta es si ustedes consideran que ello es necesario implementarlo como parte de una política de gobierno, y de ser así, ¿cómo es que se impulsa el rol de la mujer? Cambiando el nombre del peruano a la peruana, hipersexualizando a las niñas, despenalizando el aborto. ¿Cómo es que en el Perú se puede impulsar el rol de la mujer? Candidato Segarra. Muy bien, Grecia, Juan Diego. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es potenciar esta norma legal que se publicó de desarrollo de capacidades, ¿no?, entre hombres y mujeres. Porque acá eso de estar de repente estigmatizando que hombre, mujer, en fin, va a salir o trae un peligro y una ventana abierta para que a futuro también, Dios no lo quiera, supongamos, procede el tema esto de la ideología de género que te crea pues 50 géneros, van a decir ya no hombre, mujer y todas las demás que se crean. Acá lo que tenemos que hacer es defensa de la persona y las capacidades que tienen tanto por igual hombres y mujeres. O sea, acá no es un tema de que porque soy hombre, porque soy mujer,
tengo ciertos privilegios o ciertos tratamientos exclusivos. Permíteme que le interrumpa. Lo mismo piensa su candidato, porque Roberto Quiabra ayer habló de impulsar el liderazgo femenino, algo que yo cuestioné porque en su fórmula presidencial no se ve ninguna mujer. Claro, como que no. Está Nelly Mendoza, que es la segunda vicepresidenta de Arequipa. Y, obviamente, el hecho de decir que la mujer tiene que ser promovida, potenciada, no significa que vamos a ser distingos. Simplemente es una deuda pendiente. Porque, a ver, yo no creo mucho en el tema de las cuotas de género que se dan en las listas. La paridad, ¿no? La paridad, ¿no? Porque acá más bien creo que disminuye la capacidad de la mujer. Correcto. Pero creo que, como estamos en el camino todavía de empezar a tener este pensamiento de que todos somos iguales, sin distingo de sexo, yo creo que Roberto Quiabra tiene todavía esa tarea pendiente por cumplir. No es un tema que nos englobe a todos los candidatos en la lista. Todos tenemos un pensar y la idea de Alianza Unidad Nacional es justamente tener esas tareas pendientes. Pero la idea es netamente promover las capacidades por igual hombres y mujeres. ¿Qué opina el candidato Luis Pacheco Mandujano? La ideología de género sí es una ideología. Y se presenta con nombres eufemísticos como enfoque de género o ensayos de género o cosas por el estilo. Y sí es una ideología porque no tiene base científica. Entonces, al carecer de base científica y colocar en el centro del debate más bien una apreciación estrictamente de naturaleza metafísica, eso es ideología. Y es el resultado precisamente de lo que se conoce con el nombre histórico de la deformación de los partidos de izquierda, convertidos en lo que el día de hoy son los primos hermanos de los marxistas-leninistas. En Francia les llaman champán, en España, como aquí en Perú, les llamamos caviares, y estos lo que han venido a hacer es generar una especie de realidad aparente, que ha terminado imponiéndose en algunos países, como Argentina, por ejemplo, que está siendo rescatada gracias al gobierno del señor Milei, y acá en el Perú no ha podido entrar, de pensar que varón y mujer son enemigos, y eso pues es un sentido contra natura, repito, y contrahumano, ¿no? Ahora bien, ya no vivimos en el siglo XV, ni en el siglo XIV, mucho menos en el XVIII, ni siquiera inicios del XIX. Hablar el día de hoy de una opresión de la mujer o de la existencia de un pensamiento, ¿cómo le llaman? Un régimen machista, patriarcalista, ¿no? Esas son muletillas que no se sostienen epistemológicamente hablando, es decir, en términos científicos, pero que sin embargo se insertan y penetran el pensamiento de gente que no está preparada para poder comprender realmente de lo que está hablando. Ejemplo, la Universidad Católica hace unos días atrás ha demostrado lo bochornoso que puede llegar a ser cuando jovencitos sin la debida preparación, pero con una dosis de inyecciones potentes de ideología que provienen de sus profesores, que hace rato renunciaron a ser docentes universitarios y se convirtieron en adoctrinadores y envilecieron a la Universidad Católica, dejando de ser católica y dejando de ser pontificia. Miren en lo que los han convertido. Unos muchachos que se tapan la cara para salir a ejercer brutalidad y la expresión que ellos representan, que es contra la tolerancia, cuando ellos mismos piden tolerancia, ¿no? Entonces, en esta dicotomía, ¿no? Falsa, de que la mujer está oprimida, bueno, yo lo primero que le preguntaría a cualquier mujer, como suelo hacer a mi hermana o a mis hermanas, a cualquier persona, a Grecia, ¿tú te sientes oprimida? Jamás. En absoluto. Entonces, es que no vivimos pues en esos siglos, ¿no es cierto? Así que entonces, si hay algo medieval en estos últimos tiempos y oscurantista, es precisamente esa ideología que es defendida por personajes como Marisol Pérez Tello y toda la izquierda caviar y sátrapa que existe en el Perú. Ahora, hay algo que yo quiero tratar de ambos candidatos que ustedes hoy representan. Yo sé que ustedes probablemente no se van a quizás incomodar que
es una realidad que en las encuestas, lamentablemente, los candidatos aún no aparezcan como tal, como opciones fuertes. Puede que luego de las últimas apariciones en los debates, puede que cambie la situación para beneficio de sus partidos. Pero quiero aprovechar también para que podamos abrir líneas a nuestra audiencia al 01613-1701 para que también puedan lanzar sus consultas a los candidatos. Me gustó la forma en la que Enrique Valderrama, primero, se dirigió en la primera fecha del debate a Mario Vizcarra y en la última directamente al señor Fernando Olivera, que lo hizo perder los papeles. Creo que la moderación incluso trató de mantener la calma cuando Fernando Olivera lo hizo la semana pasada, no intervino. Bueno, y por otro lado tenemos a Roberto Quiabra, que fue directo a la hipocresía de Roberto Sánchez, que habla de que no se puede votar por los mismos, de que habla de que hay un continuismo cuando él mismo ha sido congresista y él mismo votó en abstención contra Pedro Castillo y vive un mundo de narrativas, y se dirigió Roberto Quiabra directamente hacia su tocayo Roberto Sánchez. Esas posturas me agradaron, pero ¿cree usted, señor Pacheco, y luego le voy a preguntar lo mismo al señor Claudio Segarra, ¿cree usted, doctor Pacheco, que si le haya servido estas dos intervenciones, estas 2 semanas en el debate Enrique Valderrama para que lo posicionen como realmente el nuevo líder que el APRA ha necesitado en estos últimos 100 años? Primero, mi apreciación sobre las encuestas. Claro, seguramente después de que diga lo que voy a decir, alguien dirá, claro, como su candidato no aparece en las encuestas, entonces por lo tanto hay que denostar de las encuestas. Pero si apareciera en primer lugar, ahí sí hay que aplaudir a las encuestas. No, yo dejé de pensar en que las encuestas reflejaban algún tipo de realidad verdadera desde finales de la dictadura de Fujimori. Acuérdense ustedes que en aquella época, y lo ha dicho el mismo Vladimiro Montesinos, cuánto dinero le pagaba al señor Torrado y a todas esas encuestadoras para que puedan mover de acuerdo a las propias indicaciones de Fujimori. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el propio Montesinos, y a confesión de parte, relevo de pruebas, cómo es que se manejaban esas encuestas. Para no irnos más atrás en el tiempo, en estas últimas elecciones del año 2021, ¿aparecía Pedro Castillo en las elecciones? Perdón, en las encuestas. Ni siquiera figuraba y termina siendo presidente del Perú. Por lo tanto, entonces yo preferí a lo largo de estos años ir a la calle, ir a trabajar directamente con el pueblo. Y yo lo que he visto, y siguiendo la estrategia histórica del Partido Aprista, que es ir desde el interior del país, recorrerlo inicialmente para finalmente llegar a Lima y rematar la campaña, es que a lo largo de estos meses el afecto, la simpatía por el APRA ha ido creciendo cada vez más. Y la participación final de Enrique Valderrama en este debate ha sido definitivamente contundente. Además de haber reivindicado a Alan García después de los insultos a los que fue sometido por Fernando Olivera, que permítanme además denunciar un hecho concreto sobre este particular. El Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones acaba de sacar un comunicado donde le llama la atención a Enrique Valderrama y al Partido Aprista, supuestamente por haber quebrado el pacto que se había suscrito. Pero bueno, ya nosotros los apristas, con 102 años de existencia, sabemos cómo se juegan y se manipulan este tipo de actuaciones desde un Jurado Nacional de Elecciones que históricamente siempre ha sido adverso al Partido Aprista. Lo digo porque, y a ustedes como periodistas les consta, ¿no es cierto acaso que cuando Enrique Valderrama estaba haciendo el uso de la palabra en su última intervención para referirse al señor Olivera, le cortaron el micro y los segundos seguían pasando? Sí, exactamente, de 30 a 8 segundos así se fue. es, ¿no? Entonces, lo normal debió haber sido que se suspenda el correr del cronómetro para permitir luego que pueda intervenir. Eso es lo primero. Segundo, le llaman la atención porque ellos muy prístinos, muy santurrones, ¿no? Oiga, no se esté refiriendo así del candidato Olivera. ¿Qué cosa le dijo Enrique Valderrama a Olivera que no fuera una cosa cierta? Pero fíjate el doble rasero también de estos moderadores
que dicho sea de paso, uno de ellos termina aplaudiéndole a uno de los A candidatos. Carlos Álvarez, sí, cuando termina su ¿no intervención es y cierto? termina así. Pero el día que Fernando Olivera arremetió contra César Acuña y le dijo sus verdades, sí, ciertamente, y ya después le dijeron sus verdades también a Fernando Olivera afuera en la calle, y no le cortaron. Él siguió hablando, ni siquiera le llamaron la atención y no le sacaron un comunicado del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones, para nada, en absoluto. Entonces, ¿qué demuestra esto? Para nosotros la lectura es clarísima. Ellos saben, porque deben saber, porque tienen sus instrumentos de medición reales, que la verdad es que el APRA ha crecido tanto en estos últimos meses de cara al proceso electoral, entonces que es necesario dinamitarlo, bajarle la llanta y atacarlo de esa vil manera, ¿no? Y por eso es que dan cabida a que Olivera salga a denunciar que me han agredido, cuando él es el provocador de todo lo que sucedió. Yo no voy a justificar los actos que sucedieron afuera, pero es como si, a ver, un hincha de la U se metiera en el estadio de la Alianza, pues, y encima empiece a insultar a los aliancistas. Quiere decir que fue en son de provocación Fernando Olivera Pero, en la parte de los pero lo apristas. hemos visto. Él empieza a insultar. O sea, cuando le está entrevistando un reportero, me parece que fue de radioprogramas, él estaba insultando a los militantes que estaban al costado. Bueno. Porque el señor Olivera lo único que sabe hacer bien... A ver, ¿cuántas propuestas ha presentado en el debate? Una siquiera, una. No, el señor Olivera está en estos debates, ya desde la vez pasada, única y exclusivamente para insultar. Ese es su trabajo. El señor Claudio Segarra, ¿qué puede decir de Roberto Quiabra, quien también aplicó directo contra la izquierda marxista de Roberto Sánchez? A ver, yo seré más puntual en mis declaraciones. Para empezar, las encuestas no tienen mi confianza, porque siento que son las que simplemente muestran resultados o aparentemente sondeos, y a Roberto Quiabra, un candidato que no quiere ser mostrado por las encuestas, ¿no? Ya no voy a discutir, como lo he hecho de repente en algunos otros medios, la parte técnica, estadística, que es infalible, pero caramba, la toma de muestras sí puede ser discutible, porque yo puedo ir a un sitio netamente adverso o proclive a un candidato. Es cierto lo que dice acá el amigo del APRA, simplemente, caramba, muestran, distorsionan, y creo yo que esta es una opinión personal. Las encuestas, en vez de mostrar la opinión del electorado, direccionan más bien la opinión, porque dicen, a ver, la gente empieza a preguntarse, oye, ¿quién está primero? Ah, ya, empieza a tener ojos para estos candidatos y no para aquellos que entre comillas están en la cola. Ahora con Roberto Quiabra. Y Quiabra, yo creo que ha sido una de las personas que en vez de estar discutiendo ahora de, oye, ¿qué puya lanzó, qué pelea, qué insulto? No, ha mostrado netamente propuestas, pero sí era necesario decirle pues a uno que está hablando de que prácticamente se viste de túnica y prístino, empieza a decir que no hay que seguir con los mismos, cuando él ha sido ministro de Estado, ha defendido el tema al golpista Castillo, en fin. Yo creo que la monserga, no solamente esto de procrimen o igualdad de género, hay otra el pacto mafioso, ¿no? Hay otra monserga que dice ahí claramente, ¿no? Miente y que algo queda. Entonces, yo particularmente no voy a votar ni por comunistas ni por mentirosos. Y esto de repente le va a caer a algún otro candidato, ¿ya? Pero de hecho que este señor Sánchez estaba mintiendo ante la población, tenía toda una tribuna nacional para que presentarse pues como la Santa Paloma que no era, y creo que Roberto Quiabra tuvo un reflejo bastante adecuado en ese momento y ¡pap! Se la chantó, y a ver cómo salía de eso, ¿no? Y empezó el ataque. ¿Cómo empezó el ataque? Con otra monserga también que la izquierda empezaba a decir, ¿no? Ah, doble sueldo. O sea, ese segundo que le quedó, sí, doble sueldo. Ya cree que con eso ya lo bajó a Quiabra, cuando se ha explicado técnicamente que no hay ningún doble sueldo acá en esta realidad, ¿no? Es una norma que se dio justamente para generar una suerte de beneficio para toda todo efectivo policial o de la Fuerza Armada, que una vez que estaba fuera de actividad, pudiese tener algún sustento adicional, y obviamente el derecho laboral no se... No es un sueldo, No claro, es un sueldo. Es la devolución de tu dinero. Correcto, Claro. correcto. Es dos ingresos por parte del Estado, pero no es igual que el sueldo, Así ¿no? es. Hay una gran mentira. O sea, tenemos ya llamadas telefónicas, me indica la producción. Wow.
A ver, Juan desde Santa María, muy buenos días, que Dios te bendiga. Plantea la pregunta y nos indicas también para qué candidato está dirigida. Te escuchamos, Juan, buenos días. Adelante, mi hermano, Dios te bendiga. Creo que está en espera. Ese es... Aló. Hola, Juan, está. ahí está. Muy buenos días, Juan. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la oportunidad. Te escuchamos. Una cosa que están olvidando los candidatos es un tema del sector salud. Los médicos hacen lo que quieren y nunca pagan por lo que hacen. O sea, debería existir como un tema de un SOAT médico que ya se vio hace como 20 años en el Congreso cuando estuvo Toledo y no se aprobó. Los médicos cometen una negligencia y simplemente los esconden, los pasan de un lado a otro y no pasó nada. Bien. Entonces, debe existir un tema para que los doctores puedan asumir su responsabilidad. Y otra cosa muy puntual, miren a las regiones. Hay que acabar con este sistema perverso de regionalización que no ha funcionado absolutamente para nada. Los alcaldes y los gobernadores regionales reciben millones y millones de soles y no hacen absolutamente nada con este presupuesto y después le echan la culpa al Estado. Bien, muchísimas gracias, Juan, por la consulta y por la sugerencia a que también se puedan mencionar a temas tan esenciales como la salud. Y claro, entiendo que en el Jurado Nacional de Elecciones este tema no fue tan preponderante, tan relevante para que se pueda tener allí en agenda, pero que ciertamente se necesita hoy darle una mayor atención, más aún cuando se ha tenido un partido político prácticamente al control de salud, del Ministerio de Salud, como muchos lo han señalado, Alianza para el Progreso. ¿Qué propone Roberto Quiabra en el sistema de salud, señor Segarra? A ver, acá hay un tema importante, porque desde Unidad Nacional, y en este caso yo estoy encabezando esa iniciativa, es la integración de los sistemas de salud. Que justamente ayer también escuché algo, muy tenuemente, pero acá tenemos que ver que la persona tiene que atenderse en cualquier parte del país, en cualquier momento y bajo cualquier sistema de salud. Acá, sin embargo, tú te vas al MINSA, no te atienden porque, oye, estás asalariado, ¿no? Estás en salud. Que te vas de salud, ya, hay que cotizar. Si no has cotizado, estás con 3 meses de periodo de latencia, te puedes atender, pero si no, ya, te vas al MINSA. No tienes plata, quieres atenderte en el SIS, no puedes porque has tenido un pasado laboral. En fin, o sea, acá la gente se muere porque es pobre y punto. Entonces, escuché a un candidato, que no voy a mencionar su nombre obviamente, pero es un candidato presidencial que mencionó, dijo, acá vamos a propiciar la historia clínica, ¿no? La ficha única, historia clínica. Bueno, yo creo que desde Unidad Nacional, y con esta propuesta que yo encabezo para la Cámara de Diputados, que es la integración de los sistemas de salud, justamente la ficha o historia clínica única sería la consecuencia de la integración. Escuché también tenuemente en el debate que se hablaba de la interoperabilidad de los servicios, es decir, que uno va y se atiende en un lado y bueno, este sistema le pasa la factura al otro. Sí, pues, pero ese sistema engorroso, caray, se lo chantan, se lo cuelgan, en verdad se lo ponen encima al beneficiario en salud, en este caso al paciente, cuando debe ser un trámite que fluya solito, ¿no? No está la maquinaria de salud prácticamente aceitada en el país. Efectivamente, yendo al tema político, está pues capturado por una agrupación, ¿no? No ha tenido los mejores resultados hasta hoy. El tema de salud sigue siendo un problema que todos los candidatos en todas las elecciones dicen que van a hacer cambios y nunca se ve nada. Entonces, Unidad Nacional plantea la integración de los sistemas de salud y también el reforzamiento de la atención primaria. Igual, te vas a una posta médica, sea del MINSA, te vas a un CAP de salud y simplemente te derivan. Sí, bien. Tenemos otra llamada, me indica la producción. Abel desde Los Olivos. Abel, Dios te bendiga. Dios los bendiga a ustedes también, mis estimados. Señorita Grecia, señor Juan Diego y a los candidatos que están ahí. Muy buenos días. Yo no voy a votar por el Partido Aprista, pero si tuviera que votar, votaría por el señor Mandujano porque conozco toda su trayectoria. Tampoco votaría por el PPC o la Alianza Unidad Nacional porque el general Quiabra, la verdad, me recuerda un poco a Velasco y a Morales Bermúdez. Y el cuartel, yo pienso que los militares retirados deben estar en su casita disfrutando de su vejez o en el cuartel. Por otra parte, señorita Grecia, ahora que hemos visto el debate ayer,
usted no sé si concordará con todas las opiniones que le han dado al respecto, pero Keiko Fujimori no es de derecha. Ella puede ser de centro, tirando un poco a veces a la izquierda, tirando un poco a veces a la derecha, por las posiciones que pone ante el aborto, ante la ideología de género, la Agenda 2030, y su postura dubitativa de no sé si voy a salir de la corte, de repente vamos a ver, ella se acomoda como el agua al recipiente que lo contiene. Y yo por eso prefiero a alguien de derecha de verdad. Como usted sabe, la nueva derecha está conformada por libertarios, conservadores y a la vez también, ¿quiénes son? ¿Aló? Ajá. Muy bien, Abel. Muchas gracias, Escuchamos, Abel. lo escuchamos hasta el final. Bueno, Fuerza Popular es un partido de etiqueta de derecha, es decir, ellos mismos se autodenominan de derecha. Ahora, que sea una derecha mercantilista, bastante tibia, eso sí, deja mucho que desear. Pero bien, vamos a darle tiempo, aproximadamente 1 minuto y medio, para que ustedes puedan responder y también para tener espacio para otras preguntas ciudadanas. En primer lugar, por referencia directa al señor Segarra. A ver, respecto a el comentario que ha hecho el amigo, simplemente Roberto Quiabra es una persona que, habiendo sido militar, a ver, yo creo que defender la patria es algo loable. Y si me dice de que los militares no deben estar en política, caramba, son ciudadanos, tienen familia, han estado al servicio de la patria. Yo creo que también tienen la posibilidad de poder dirigirla. El tema de Velasco, no, pues, es otra monserga de la izquierda, ¿no? Velasco, Quiabra no representa a Velasco. Simplemente en algún momento cuando habló de Velasco era porque en el tiempo de Velasco éramos potencia a nivel regional en ámbito militar. Ahora no tenemos ni un avioncito para que siquiera hagamos la vuelta por la frontera en Chile. Entonces, yo creo que Quiabra sí ha dicho claramente que tenemos que llegar a esos momentos en que éramos potencia militar en la zona, en la región, justamente para ser disuasivos. Muy bien. Señor Pacheco Mandujano, el ciudadano que llamó, el Radio Escucha, dijo no votaría por Enrique Valderrama, pero sí por usted. ¿Cómo lo toma usted? Muy halagado realmente. Gracias, Abel, por esa decisión, que yo te pediría que reconsideres esa posición. Todavía estamos algunos días más. Yo, si algún crédito me das y que me honra mucho para que me elijas, y no quiero pretender pasar aquí por la encarnación absolutamente de nada, pero yo soy lo que soy porque soy aprista. Entonces, por eso te pediría precisamente que reconsideres el votar por Enrique Valderrama también. Ahora, yo a ti, Abel, y a todos los electores que nos están viendo en este momento, quiero manifestarles lo siguiente. Yo no tengo la personalidad que tengo de defensa permanente del Estado de Derecho, lo he demostrado siempre. No estoy encarnando un personaje porque estamos en proceso electoral. No asumo una pose política, ni tampoco digamos, el desempeño de un rol en una novela que me llame a hablar de tal o cual manera. Quienes me conocen y me conocen de muchos años, saben perfectamente que yo, así como me presento, soy en mi casa, soy en los tribunales judiciales, soy en la calle, respetuoso siempre, pero eso sí, no permito en absoluto el abuso, ni tampoco que se imponga a patadas ningún tipo de ideologías que vayan en contra de la humanidad, en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de Dios inclusive, a quien hay que reivindicar por sobre encima de cualquier cosa. Así que muchas gracias. A ver. Tenemos una última llamada. Quien nos conecta desde Pisco también es Abel. Abel desde Pisco. Dios te bendiga, hermano Abel. Te escuchamos. Adelante. Sí, Dios le bendiga. Buen día. Mira, para todos los candidatos que casi no hacen, no se fijan en esa ley, ¿no? Que de las veredas y las pistas que sean accesibles para las personas discapacitadas, ¿no? Como para ancianos, como para que andan en silla de ruedas, ¿no? Porque hay personas que sufren mucho para subir y bajar de una vereda hacia la pista o hacia un carro, ¿no? O hacia una moto. Y tanto como los ancianos, que son escaleras, y como para un carro, si le ponen la pista bien bonita, todo, pero para una persona que cruza la calle o va a bajar, no puede. Tiene que ir persona por la pista, poner al carro, y son, pues muchas veces son atropellados y es difícil su transporte de esas personas. Muy bien, un punto muy importante de desarrollar. En 1 minuto, por favor, porque el
tiempo ya nos ha ganado. Señor Claudio Segarra. Abel, yo te comento algo, ese es un tema municipal, pero desde la Cámara de Diputados te aseguro que desde la Comisión de Gobiernos Locales y Regionales vamos a hacer una fiscalización a esos alcaldes que justamente no propician con el desarrollo urbano a eso que tú reclamas, a accesibilidad, a ancianos, a agentes con discapacitados, con capacidades especiales, en fin. Yo creo que ahí vamos a hacer un papel también muy importante los diputados, en este caso, en este nuevo Congreso. Pierde cuidado, Abel, ahí estamos contigo. Doctor Pacheco Mandujano, en un minuto. Qué buena e importante la pregunta que hace el candidato y sobre todo, perdón, el ciudadano. Y aprovecho yo para manifestarle a él y a todos los electores que nos están viendo que no se dejen engañar por aquellos candidatos que se presentan diciendo vamos a arreglar las calles, que vamos a tapar los huecos, que el alcantarillado. Esas son tareas del alcalde, de los alcaldes. Los diputados, los senadores no tienen absolutamente nada que ver con eso de manera directa. Sin embargo, desde la bancada del partido aprista, cuando estemos en el Congreso de la República, lo que sí vamos a hacer es fortalecer la ley de inclusión que ya existe, porque hay leyes que se han encargado de establecer que, por ejemplo, entre la vereda y la calzada exista una rampa de subida para las personas que se desplazan en silla de ruedas. El sonido de los semáforos para las personas invidentes y cosas por el estilo. Lo que pasa es que no se cumple, no porque no existan leyes, sino porque hay una desidia total desde los gobiernos municipales, lo cual nos lleva al tema de la regionalización, pero que es también un grave problema y que tiene que ver con este asunto. Pero nosotros sí vamos a fortalecer el cumplimiento de esas y de todas las leyes que existen, que no se están cumpliendo y que tienen que tener responsables. Ha estado en nuestra mesa de estudios Luis Pacheco Mandujano y Claudio Segarra. Claudio Segarra de Unidad Nacional y Pacheco Mandujano del Partido Aprista Peruano. Señores, les agradecemos por estar con nosotros. Que Dios los bendiga.